Hola, en el vídeo de hoy vamos a continuar con un trabajo que empezamos hace unas semanas sobre la digitación en el oboe. En aquel primer vídeo simplemente hablábamos de cómo pulsar las llaves del oboe utilizando la punta de los dedos, intentando evitar hacerlo con las yemas. Si lo hacemos con la punta conseguimos una posición arqueada de los dedos, relajada, precisa. Si lo hacemos con las yemas podemos crear tensiones y una forma bastante artificial del resto de las articulaciones de los dedos. Si recordáis, en aquel vídeo os proponía un ejercicio basado en la escala de sol mayor y en la repetición de notas. Su objetivo era únicamente encontrar la posición de cada dedo con una pulsación fluida y relajada. Eso nos viene muy bien con esa tonalidad porque solo estamos moviendo un dedo cada vez, pero eso no ocurre con el resto de las tonalidades. Por ejemplo, si hacemos fa mayor, ya para empezar estamos moviendo 3 dedos en lugar de 1. Y si queremos hacer el arpegio de fa mayor, ¿a quién no le ha ocurrido esto? Ya veis que es importante trabajar muchas tonalidades diferentes porque cada una tiene su particularidad. Sol mayor es muy simple, engañosamente simple, porque nos ayuda a encontrar la posición de cada dedo, pero de tan simple que es, a veces se nos escurren los dedos y podemos ir hasta más rápido de lo que pensamos. En cambio, fa mayor esconde su secreto, por ejemplo, en el arpegio. Encontrar esta sincronización no es nada fácil, porque tenemos estos 3 dedos que se mueven en una mano, se levantan, a la vez que también se levanta un dedo, perdón, en la mano izquierda. Y el paso de la a do tenemos otra dificultad diferente, que según uno se levanta, el otro tiene que estar bajando. Y siempre debemos evitar esas notas parásitas que puede haber entre medias. Para trabajar esta sincronización de los dedos, os recomiendo que recurráis al cuaderno de estudio que compartí hace unos meses. Lo podéis encontrar en mi página, juanmarieruiz.com. Lo podéis descargar en PDF y tenéis una colección de ejercicios que abarcan el mínimo que deberíamos trabajar cada día en una sesión de estudio. Empezamos con ejercicios de sonido, tenemos escalas y luego ya unos cuantos ejercicios un poco diferentes que nos pueden ayudar a trabajar precisamente esto, la sincronización. Vamos a utilizar fa mayor, que es la tonalidad que haremos hoy. Por ejemplo, el ejercicio número 3 es la escala con los intervalos repetidos. No es especialmente difícil, la podemos comparar con lo que habíamos hecho en sol mayor y nos sirve para sentir ese tacto de la punta de los dedos, para encontrarnos cómodos y si detectamos algún punto de tensión innecesaria, relajarlo. Podemos repetir varias veces cada intervalo, incluso podemos detenernos sobre un intervalo hasta que encontremos esa sensación de relajación. Bien, hasta aquí nada nuevo con respecto al vídeo anterior. En cambio, si pasamos al ejercicio número 5, que es lo mismo, intervalos repetidos, pero sobre el arpegio, etcétera, aquí sí que vamos a empezar a tener problemas. Puede ser sencillo, pero encontrar esa sincronización cuando el intervalo se repite varias veces puede ser un poco más complicado. Solución: no hay varitas mágicas, pero un buen truco siempre para trabajar cuestiones de sincronización y velocidad es trabajar con ritmos. Tomamos este ejercicio, si queréis cada uno de los intervalos o una sección un poco más larga, como estoy haciendo yo ahora, de fa a fa, y con ritmos diferentes.
parasitar. Tengo que parar. Hasta que consigo eliminar esa nota y sentir bien esa pulsación. Generalmente es el dedo que baja el que puede ir un poquito tarde, pues por si os sirve de referencia, pero tenéis que detectar en vuestro caso cuál puede ser el problema que ocasiona que aparezca esa nota no deseada. Resumiendo, pulsamos con la punta de los dedos, posición arqueada y muy atentos a que no haya notas que no queremos cuando tenemos algún salto de intervalos o simplemente porque la digitación es un poquito más complicada. En otro vídeo continuaremos hablando sobre digitación y os ofreceré algunos trucos en algunas posiciones concretas. Os veo la semana que viene. Adiós.